Cuchumá, la montaña sagrada de Tecate, ha vuelto al ámbito, se habla mucho de ella en últimos tiempos, sobre todo por la construcción de un muro entre Tecate y Estados Unidos. Hoy nos acompaña el coautor de un libro sobre este tema, investigador emérito del Colegio de la Frontera Norte, y yo le pido que nos acompañe a esta conversación. Hola, ¿qué tal? Esto es Diálogos desde la Frontera, este programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y hoy nos acompaña en el estudio un hombre que, si tuviera uno de esos sacos de los generales o algo así, tendría muchas medallas. Someramente voy a presentar algunos de los méritos del doctor José Manuel Valenzuela Arce. Él es ganador del Premio Nacional de Artes y Literatura. Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, es profesor e investigador emérito del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Culturales. Sus temas de investigación abordan temas relacionados con cultura e identidad, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas juveniles, sociología urbana y cultura popular. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, es creador emérito del Sistema Nacional y también es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Me faltan muchas cosas que ha hecho este hombre, pero bueno, le agradecemos su tiempo, que esté con nosotros este Diálogos desde la Frontera. Y doctor, tú escribiste junto con Pavel, tu hijo, este libro sobre Cuchumá, la montaña sagrada, hace ¿cuántos años? Fue en 2024, ¿no? Fue antes, fue como el 22. Sí, bueno, creo haberte preguntado alguna vez qué te inspiró. Tú eres originario de Tecate y tu escenario natural es precisamente este lugar maravilloso que alguna vez dividió la línea en dos, entonces quedó un Cuchumá del lado de Estados Unidos y un Cuchumá del lado de Tecate, Baja California. En la perspectiva de cuando escribiste este libro junto con tu hijo, ¿qué dimensión le das en el momento actual, en 2026? ¿Y qué sigue representando para el mundo, para el país, Cuchumá? Bueno, muchas gracias, Rocío. Un gusto estar aquí en este programa, estar en casa en el programa. Sí, mira, en realidad Cuchumá pues está asentado en esta zona siglos antes de la existencia de la frontera. Efectivamente, con la delimitación de los tratados de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, que se definen los nuevos límites después de que Estados Unidos se apropia de más de la mitad del territorio nacional tras la invasión. Cuchumá era un espacio, que lo sigue siendo, un centro, digamos, un geosímbolo de la cultura yumana. Era un geosímbolo de muchos grupos originarios de la región que significaron a Cuchumá como un axis mundo. Las montañas, dice Mircea Eliade, funcionan como axis mundo. Son sitios que conectan lo infraterreno con el mundo de los dioses. Uh-huh. Entonces, en este caso, las montañas convocan a la elevación. Pero hay montañas que son particularmente reconocidas por las comunidades. Y no es solo el tamaño, porque Cuchumá no es la montaña más alta, pero sí fue reconocida como la montaña sagrada, con la montaña con mayor energía. Y fue el espacio, la zona destinada a la formación, a la adquisición de la sabiduría para los chamanes. No era un lugar de visita de todas las personas, era un sitio ritual, era un espacio de conformación y de adquisición de saberes, de visión, como decían ellos, y esta se adquiría a través del ayuno, el sueño, la danza y el canto. Entonces Cuchumá tuvo esa función y tiene una doble dimensión, no solo como montaña, sino también como una suerte de encarnación de Cuchumá, un guerrero.
Entonces, que Cuchumá tiene esa doble dimensión, digamos, no antropocéntrica, sino que tiene una perspectiva post-antropocéntrica, de estas perspectivas de articulación de la naturaleza con la condición humana que tenían estos grupos sociales, y que por mucho tiempo Cuchumá se mantuvo. Hay muchas leyendas. Cuchumá está atrapada en la leyenda. Entonces, así como es un axis mundo donde lo infraterreno se habla de la existencia de sociedades que estuvieron debajo, las montañas han sido la morada de los gigantes. Entonces, las crónicas antiguas de Baja California hablan de la existencia de estos gigantes, algunos hasta de poco más de 4 metros, ¿no? Que hay en algunas crónicas de los misioneros, por ejemplo. Entonces, era esta morada de gigantes. Hay muchos trabajos antropológicos que documentan esta perspectiva de las montañas como sitio habitado por gigantes. Cuchumá ha sido un lugar de avistamiento de naves espaciales en Tecate. Entonces, se vinculan muchas tradiciones de las cuales vale la pena hablar, pero de manera sintética te diría que Cuchumá representa, en primer término, el lugar sagrado de las comunidades yumanas, que lo reconocen como ese espacio sagrado, ritual. Era un sitio efectivamente de formación, de transmisión de saberes, pero sobre todo de adquisición de visión para los chamanes antiguos. En segundo lugar, Cuchumá se va a convertir en un espacio en el cual su energía atrae personajes de lo más variado, pero personajes marcantes en distintos ámbitos de la espiritualidad. La primera que llega ahí es Gloria Gasque. Nosotros le decíamos la millonaria. Yo la recuerdo de niño. Era la dueña de las cadenas Woolworth. Realmente era una millonaria, una mecenas que se dedicó a andar por el mundo, sobre todo en la India, pregonando el retorno de Zoroastro o Zaratustra. Entonces, Gloria Gasque era una mecenas de artistas, de intelectuales. Fue la presidenta de la primera gran organización mundial, internacional de vegetarianos. Entonces, tiene esa perspectiva y se va a vivir a la montaña de Cuchumá. Después llega Edmund Szekely, un erudito, un sabio, muchos libros publicados. Era un personaje adscrito a la perspectiva de los esenios, esta secta judía de 2 siglos antes de Cristo, que planteaban una perspectiva social muy justa. No podía haber gente rica mientras hubiera gente pobre. Planteaban el apoyo, la solidaridad, planteaban el arte como un dispositivo central de lo humano. Planteaban también la sanación a través del viento, a través del agua, a través de la tierra, a través de los rayos solares. Edmund Szekely tenía, por lo tanto, una perspectiva humanista ajena a toda la condición bélica militar. Se opone a participar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay orden de aprehensión y él se viene, se cruza y se va al pie de la montaña de Cuchumá. Y ahí funda un espacio vegetariano en los años 30 de la vida sana, así le llamaban. Y este espacio... Te voy a pedir, no te quiero interrumpir, pero te voy a pedir que vayamos a pausa. Esto está muy interesante. Nada más cierro que ese espacio se convirtió en Cuchumá, la montaña más importante, número 1 en el mundo, de Spa, Rancho de la Puerta. La número 1 por varios años. Ajá, bien. Regresamos después de esto con el doctor José Manuel Valenzuela y esto que es Cuchumá.
Bueno, pues esta conversación está muy interesante. Me decías, antes de retomarla, que faltan dos personajes muy importantes que eligieron Tecate y Cuchumá para vivir. Sí, después llega Indra Devi, una mujer que nació en Letonia, de madre de la nobleza rusa, que salen de Rusia, yo digo, en este periodo de los conflictos que tienen que ver con las revoluciones, ¿no? Entre la revolución del Pope Gapón de 1905 y la revolución bolchevique del 17. Y anda por el mundo, se va a la India, se va a China, se vuelve una gran especialista en el tema del yoga, se forma con los grandes maestros. Ella es la que da a conocer en el mundo occidental a Sai Baba. Entonces, y luego se viene, y como era artista también, se formó en el arte ruso y después en la danza de la India, se viene y tiene un rol central en el mundo hollywoodense. Se vuelve amiga y también, digamos, entrena a grandes figuras de Hollywood. Entonces ella se viene a Cuchumá, funda el rancho Cuchumá, que había pertenecido a Gloria Gasque, y con ella llega Gloria Swanson, Greta Garbo, Johnny Weissmuller, porque Edmund Szekely era de origen húngaro. Y Hungría fue eje central del surgimiento de Hollywood. Entonces vienen todas estas figuras que llegaban a Tecate con Indra Devi, y con ella pues no solo se hace las escuelas del yoga, sino que adquiere una resonancia internacional, Cuchumá y la figura de Devi, ¿no? Y finalmente, a inicios de los años 60, llega Aldous Huxley. Ahí al pie de la montaña te corrige y termina La Isla, la novela, y publica su último texto, que se titula Literatura y Ciencia, y ya fallece. Entonces, esta es otra dimensión de lo que es esta energía por la cual gente donde un pueblito de 5,000, 6,000 habitantes, en todo ese tránsito podría haber pasado de 4 a 6,000 habitantes, pues digamos que no había como grandes cosas que ver, a pesar de lo hermoso del pueblo, ¿no? Sí, de Tecate. Entonces, con esto, el tema central es que viene después de una perspectiva neomexicanista, ¿no? Una perspectiva New Age, digamos, vinculada no solo con estas figuras, sino todo el movimiento neomexicanista recupera la fuerza de la montaña, y a partir de eso se realizan distintos eventos, digamos, no necesariamente anclados a las culturas originarias. Entonces Cuchumá tiene toda esa dimensión de un lugar reconocido, y entonces es a partir de un texto que escribe Gilbert Evans Wentz, que se llama Cuchumá y las otras montañas, Cuchumá and Other Mountains, y las otras montañas son las del Tíbet, las de la India. Entonces de repente este texto, como decir Cuchumá y las otras montañas, era muy, muy sugerente, y dije, bueno, ¿quién es este tipo, no? Pues entonces sí, Evans Wentz era un doctor en antropología por Stanford University, en antropología y estudios de religión. Era doctor honoris causa por Oxford University, lo cual yo dije, bueno, improvisado no es este hombre. Y es el traductor del libro sagrado de los muertos de Egipto, un texto muy, muy importante dentro de estos mundos de espiritualidad. Y uno de sus comentaristas era Carl Gustav Jung, figura canónica de los mundos de la psicología. Sí. Entonces, Evans Wentz se va también a vivir a las faldas. Él dedicó su vida al estudio del Cuchumá. Entonces, a partir de todas estas, digamos, dimensiones de la montaña, y que habiendo crecido en el pueblo de Tecate, igual que Pavel, donde hay una suerte de inercia secular, donde muchas personas que no nos formamos en esos ámbitos de espiritualidad, pero esta idea de subir a la montaña y sentir la energía, escalarla, llegar a la cima y regresar, es algo muy común entre la gente de Tecate, ¿no? Subir a la montaña, dice la gente, ¿no? Entonces, toda esta dimensión se empezó a transformar de manera importante a partir del primer periodo de Donald Trump,
desde su primera intención vociferante de 2015, cuando plantea su intención de postularse por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos y lanza su retahíla de mexicanos, delincuentes, criminales, violadores, y redefine de manera muy clara a la frontera como un asunto no solo de seguridad nacional, sino como una suerte de trinchera del bien contra el mal. Porque el tema de la frontera como seguridad nacional había cambiado desde la caída del muro de Berlín en 1998. Este cambio es anterior al ataque a las Torres Gemelas. La idea de militarizar la frontera, de llevar a las fuerzas de seguridad nacional y cambiar esta perspectiva como un asunto de seguridad, se da desde ese periodo, pero con Trump se fortalece, y a partir de entonces viene toda una... se fortalece la perspectiva de la malla fronteriza. Entonces, esto que viene, digamos, vinculado con la guerra de Irak en los años 90, en el 94, sobre todo después, se genera este programa que se llamó programa de seguridad fronterizo, después de lo que fue la iniciativa de Peter Wilson en el 93-94, donde la Operación Guardián lo que hacen es instalar estas placas metálicas, que algunas habían servido para el aterrizaje de aviones en el desierto que iban a bombardear en Irak. Entonces esta redefinición se expresa simbólicamente en colocar esa malla metálica, que incluso la metieron al mar. El mar hizo su trabajo y la tumbó, pero que empezaron a hacer ese recorrido, y después, desde una lógica, digamos, darwiniana, la malla se convirtió en una condición en un filtro de selección de quienes podían cruzar. Eso podían la gente más fuerte, los más jóvenes, y lo fueron llevando a los sitios más agrestes, con el incremento de muertos por hipotermia y por deshidratación. Permíteme, doctor, regresarme un poquito. Tú hablabas de la montaña, de Cuchumá, entra este señor Trump. Y bueno, no podemos dejar pasar alguna declaración bastante funesta que ya en este tiempo hizo hace 2 días, de destruir una civilización. En ese sentido, Cuchumá, tú nos has hecho una descripción maravillosa de lo que es parte de una civilización, de toda una historia milenaria, ¿verdad? Que merece todo el respeto en todos los sentidos. Pero si ese hombre habla de destruir una civilización como la persa, todo este tipo de cosas, ¿cómo poder instalar en ese sentido lo que está pasando justo en el momento actual con Tecate y el Cuchumá, ¿no? En esto que les está preocupando a los grupos originarios, y que incluso en estos días van a hacer una protesta, porque sus sitios de oración, sus sitios de ayuno, todo lo que tú nos estás describiendo, ya no son fácilmente accesibles, y ahora con esto pues pareciera una devastación, una destrucción. Pero me parece que me ganó el corte. Dejo la pregunta al aire y regresamos con la respuesta del doctor Valenzuela a este tema.
dejé una pregunta al aire y agrego tu opinión sobre este documental, qué tan vigente es, que realizó tu hijo, Pavel, y que precisamente es el tema central, Cuchumá, y donde entrevista a testigos importantísimos de toda esta grandiosidad de Cuchumá. Sí, bueno, esto es muy interesante. En las crónicas antiguas se hablaba de que los grupos originarios de esta región no tenían vida espiritual. Y así ocurrió por mucho tiempo. En los años 70 se iba a poner una antena repetidora de televisión en lo alto de Cuchumá. Y una iglesia quería poner un sitio de recreación. Entonces los abuelos Kumeyaay protestaron y dijeron, no, ese es nuestro espacio ceremonial. Dijeron, pues ustedes no tienen vida espiritual. Y claro que la tenemos, pero mantuvimos esa secrecía para evitar que nos lo contaminara. Entonces, en ese marco, una gran antropóloga, Florence Schipek, acompaña a los abuelos junto con la gente del Bureau of Land Management para subir a la montaña y ellos autorizan, piden permiso a la montaña y van registrando, documentando que sí es un lugar central. Bueno, entonces la montaña es reconocida en el Registro Nacional de Sitios Históricos de Estados Unidos desde 1992 como un lugar de valor histórico en Estados Unidos. Del lado mexicano no. Entonces cuando se empieza a ampliar la malla al Cuchumá, cuando este proceso que empieza aquí en playas de Tijuana se va expandiendo a Tecate y sube y daña la montaña, la gente de este lado, los Kumeyaay, protestan, pero como decían ellos, los estadounidenses pues ya saben cómo son, pues no hicieron caso, pero el lado mexicano tampoco. Entonces aquí lo que es importante destacar, y ya vinculándolo con tu pregunta, es que efectivamente lo que tenemos es que la gente ha pedido que del lado mexicano, y esta sería un poco la demanda que yo haría aquí, es que México tiene que reconocer esa montaña como patrimonio cultural, como un sitio de valor histórico y protegerlo, un área protegida, porque representa mucho y representa efectivamente lo más logrado de un proceso civilizatorio, que es un espacio ritual que habla a favor de la paz, ¿no? Que habla a favor de la hermandad, de la vinculación y el respeto a la naturaleza. Entonces, es todo eso bien planteado, ¿no? Como decía el gran jefe Seattle, cuando ve cómo van avasallando a las comunidades indígenas en Estados Unidos, ve cómo van desapareciendo especies de aves, de especies mamíferos y demás, y él plantea todo esto, digamos, cuando estos desaparecen y vemos solo los postes parlantes y se termina la civilización y empieza la supervivencia. Entonces, o dicho con el réplico 666 de Blade Runner, ¿no? Todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Entonces, lo que hay ahí es una posibilidad de recuperar esta perspectiva humanista que está anclada a las tradiciones de estos pueblos. Y efectivamente, si no hay ningún tipo de pundonor en decidir en una noche voy a exterminar una civilización completa, si vemos cómo están destruyendo toda esa gran historia cultural en el caso de Irán, si vemos el tema de lo que ha sido el genocidio en la Franja de Gaza, eso no nos debe de llevar a bajar la guardia y seguir exigiendo que se respete, obviamente, las culturas, las personas, las civilizaciones y sus espacios sagrados. En este caso, efectivamente, el tema de la montaña fue un video dirigido por Pavel Valenzuela Aramburu, en el cual pues tiene la fortuna de entrevistar a personajes que todavía viven, como lo que fue Deborah Szekely, ¿no? Quien junto con el profesor Edmund Szekely levantaron todo ese proyecto de Rancho La Puerta, de entrevistar a la hija putativa de Indra Devi,
¿no? Rosita Pechetti, una pues que de hecho en el libro, en uno de sus libros, la propia Indra Devi la reconoce como su hija, y de entrevistar a las abuelas, sobre todo a las abuelas Kumiai, Teodora Cuero, quien lamentablemente ya falleció, Norma Mesa, Josefina, López Mesa, y bueno, están las abuelas Kumiai, están los hombres medicina, y digo hombres en este caso porque no pudimos ubicar a ninguna mujer medicina, Tata Cachora y Brian McCormick. Entrevistamos también a los artistas que se han sido atrapados por la energía de Cuchumá, Álvaro Blancarte, Gabriel Adame. Que también ya falleció. Sí, Magaña, que también ya... Salvador Magaña, que ya falleció también lamentablemente, grandes personajes, grandes amigos, grandes artistas que tuvieron a Cuchumá como un referente central. Entonces, eso es, digamos, la energía. Entrevistamos a gente del movimiento neomexicanista, ¿no? Y bueno, todo esto a lo que nos lleva es que Cuchumá no solo es un referente místico, religioso, espiritual, es un referente identitario, es un geosímbolo para la gente, para la población de Tecate. Esto es muy interesante. Y un patrimonio también para la humanidad, ¿no? Sí, por supuesto, porque finalmente todo lo que está implícito ahí es un gran aprendizaje, porque Cuchamá, el espíritu guerrero que se establece en Cuchumá, su planteamiento era lograr la paz entre los grupos sociales. Fíjate. Era y la sabiduría no era no usaban, digamos, era básicamente el ayuno, el sueño, el canto y la danza. Era una perspectiva, digamos, sobre todo de respeto a la naturaleza, de pedir permiso a la flora y a la fauna, no profanarla. Y la montaña concentra todo eso, y antes de partir, Cuchamá deja como las figuras que se van a encargar de registrar, de observar y de informar, que serían el cuervo, el halcón de cola roja, y por las noches el búho o el tecolote, que van a hacerse cargo de supervisar lo que ocurre en la montaña. En la montaña. Doctor, tu libro está todavía disponible, ¿verdad? Bueno, el libro creo que físico creo que está agotado, pero está la versión digital y está la versión en PDF, y también está el audiolibro, por cierto. Entonces la gente lo puede ir escuchando en sus carros. Está muy bien grabado, por cierto, el libro. Entonces esto me parece fantástico, reconocer también al área editorial del Colegio de la Frontera Norte, que pues, ha avanzado a estos ámbitos, no solo de lo digital, los libros, digamos, no solo en PDF, sino libros digitales y libros y audiolibros. Y audiolibros para que lo busque. Doctor, muchísimas gracias. Nos hizo falta otro capítulo, pero bueno, agradecer al doctor Valenzuela su presencia aquí en Diálogos desde la Frontera, y agradecer a usted su atención y a todo el equipo que hace posible este programa en esta edición, a Óscar Ochoa, nuestro coordinador de estudio, a Fabián, que siempre está con nosotros apoyándonos en todo lo que es el audio, nuestro muy querido Fabián, también a nuestros becarios, a Arturo Ruiz, también a Iván Morales y a Carlos Pérez Moreno. A todo el equipo, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo Diálogos desde la Frontera.